Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Te saluda Hugo Varela Mora y estamos aquí con una nueva entrevista. Hoy nos acompaña Edson Díaz Cruces, el Ceremi de Desarrollo Social, que gentilmente accedió a conversar con nosotros. Don Edson, bienvenido a sabes.cl. ¿Cómo está usted? Hola Hugo, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Ceremi de Desarrollo Social, él es trabajador social. Yo he abogado siempre por eso. El Ceremi de Justicia tiene que ser un abogado. El Ceremi de Salud debe ser un doctor o relacionado con medicina. El Ceremi de Desarrollo Social debe ser un trabajador social, si no, ¿cómo? No siempre ocurre eso, ¿eh? No siempre ocurre eso. No siempre ocurre eso. Es Él verdad. además es docente, ha trabajado, ha hecho clases en varios lugares. Me llamó la atención, hizo clase, no sé si hace clase todavía, No, ya no. en Arauco. En el CFT de Lotarauco Pero hizo. Sí, hice mucha clase ahí. Sí, qué interesante experiencia de haber sido esto, ¿ah? Interesante experiencia de los centros educacionales ubicados en lugares lejanos a los grandes centros urbanos. Yo creo que es muy distinto hacer clase ahí que hacer clase, no sé, aquí en la UDECO o en la Católica. Efectivamente, y además me tocó hacer clase de manera vespertina y por tanto ahí también conocí la Oh, mejor experiencia todavía. de trabajadores que querían seguir progresando en el tema académico, así que fue una bonita experiencia en el CFT de Lotarauco. Bien, no voy a comentar mi experiencia en clase, porque a mí también me ha tocado hacer docencia algún tiempo. Hablemos de la CASEM, ese es el motivo de esta entrevista, el centro de esta conversación. La CASEM, esta encuesta que resulta tan importante a la hora de adjudicar beneficios sociales. Cuéntenos un poquito para que la gente entienda en su casa, partamos de cero, qué es la CASEM, cuándo se aplica, dónde se va a aplicar, quién puede responder, vamos. Primero indicar que la CACEN es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, que en términos bien prácticos, ¿qué es lo que hace esta encuesta desde el año 87 hasta esta fecha, ya en la versión número 17? Es finalmente mostrar el avance o disminución de la pobreza en Chile. En términos bien concretos es eso, es finalmente medir la evolución de la pobreza en Chile desde el año 87 hasta esta fecha. Y esto se realiza de manera periódica, cada 2 o cada 3 años, principalmente cada 2 años, hoy día es la encuesta más importante que existe en el país, después del censo, que es una muestra de verdad universal. Como encuesta, esta es la más relevante porque además permite tener datos estadísticos súper importantes para la definición de políticas públicas, para saber, por ejemplo, la evolución de la pobreza por ingreso, pero también la evolución por la pobreza multidimensional. Que es un tema nuevo, ¿no? Eso no estaba antes en la CACEN inicial, ¿eh? Eso no estaba, se ingresó recién hace 3 encuestas atrás y hoy día permite, porque había una discusión más bien, si se quiere, académica, del orden de la generación de políticas públicas, que la pobreza no está solamente determinada por los ingresos que percibe una familia. Y además de eso, por los ingresos, porque existen dos componentes dentro de los ingresos autónomos, que son los ingresos que percibe uno por la fuerza del trabajo, pero también están los ingresos que son los ingresos monetarios que uno percibe a través de los subsidios. Y entre esos dos componentes, tanto ingresos autónomos como ingresos por monetarios, finalmente se llega al ingreso total. Y eso es la determinación de la pobreza por ingreso. Y además está la pobreza multidimensional, que es el factor nuevo que trae la encuesta ya hace 3 versiones atrás, en donde mide componentes como, por ejemplo, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y la cohesión social, que también es bastante relevante porque cuando una persona está mucho más articulada, mucho más participativa dentro del componente social, entonces tiene mucho más posibilidades de salir de la situación de pobreza. Entonces hay factores también que a buena hora se corrige, porque la pobreza no se puede medirse solamente por ingresos, sino que también por una dimensión mucho más amplia, que es todo el componente social. Sí, yo creo que se ha avanzado harto. Sigo teniendo yo algunas críticas, las podemos conversar aquí, pero yo creo Sí, que se ha claro. avanzado harto. O sea, si una persona gana 1.000.000 de pesos, o un matrimonio, ambos ganan 1.000.000 de pesos, entre los dos hacen 2.000.000 de pesos, uno podría decir son ricos, o no son ricos, no sé cuál. Pero si uno de ellos está enfermo de cáncer, ponte tú, y gastan anualmente 1.500.000 pesos, o mensualmente 1.500.000 pesos en la enfermedad, no son precisamente ricos. Entonces, claro, la pobreza multidimensional, ese concepto se hace cargo de este tipo de fenómenos, entre otras cosas, Efectivamente. digamos. Efectivamente, porque además se establece como una línea de la pobreza que está hoy día en 232.000 pesos, que Ya, finalmente espérate, es la sí. canasta familiar más los gastos asociados a los consumos básicos. Ya, pero son pobres las personas que ganan menos de 232.000 pesos, ¿eso es? Según la encuesta CACEN, lo que hace es finalmente tomar una referencia, es hacer una línea base que es, en este caso, 232.000 pesos por persona,
por persona, no por familia, y por tanto, según ese contexto, se considera que uno está bajo la línea de la pobreza o sobre la línea de la pobreza. Estos son estándares internacionales, no son Ok. una convención chilena, y por tanto, Si hablamos de un grupo familiar de 4 personas, ese grupo familiar, si tiene un ingreso de 800 lucas, porque lo dimos por 4, son 200.000 pesos, esa familia es técnicamente pobre, estaría bajo la línea de la pobreza. bajo la línea de la pobreza. Ok. Y a eso hay que sumarle, eso sí, si es que tiene algún beneficio, Es que ahí se suman todo. algún beneficio social, Ahí digamos. se suma y estamos viendo solamente ahí, Cuando- estamos hablando de la cuando pobreza por hablamos ingreso. Cuando hablamos de los 132.000 pesos, hablamos de la platita que le entra más los beneficios sociales. Así es. Ah, ya, ok. Estamos hablando del conjunto, en tanto de ingresos autónomos, que dijimos en la primera parte, más los ingresos monetarios, que son en este caso todos los subsidios, PGU, subsidio único familiar, pensión básica universal, etcétera. Ya, ¿cómo se mide? Vale decir, la gente tiene que ir al lugar, ustedes pasan preguntando, yo puedo responder la encuesta CACEP. Primero, comentar que esta es una licitación que realiza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia A una institución a una que hace la institución privada, que en este caso generalmente son universidades, en este caso es la Central de Microdatos de la Universidad de Chile, que ya lleva una historia importante realizando esta encuesta de caracterización socioeconómica, y en términos bien prácticos se toma una muestra regional. No es una muestra comunal, es una muestra regional, que en la región del Biobío corresponde a 7.600 personas, que eso representa el 10% de la muestra nacional. Y esta encuesta es una encuesta aleatoria, que se toma según base de datos que hoy día tiene el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, y van directamente a las casas de las familias. Independiente del estrato socioeconómico, independiente de la ubicación, independiente del lugar, es una muestra aleatoria. Es un Por sorteo tanto, aleatorio estadístico, digamos. es un sector aleatorio estadístico, y nosotros nos dirigimos directamente hacia las casas de las familias. Y las personas, los encuestadores del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, portan su credencial, Ya, perfecto. además de una credencial hoy día con su nombre, root, con toda la indumentaria de la encuesta que hacen, además de eso, con un código QR. Entonces eso también permite escanear y se le pone tecnología también al motivo de seguridad. Ahora es importante señalar que la encuesta que hacen lo que pide es solamente el nombre de pila, para que la gente no se confunda y no ¿Cómo así, estime nombre de pila? solamente el nombre de pila. O sea, Van a entrevistar ¿cómo se llama usted? Hugo. Así es, no le interesa ¿Y el root? el apellido de Hugo ni el root, porque finalmente lo que nos interesa es el domicilio, porque es una encuesta a los hogares, y por tanto nos interesan los datos de los hogares y los datos de los ingresos de las personas que componen el grupo familiar. Por tanto, eso también la hace mucho más segura, porque no se condice, por ejemplo, con el registro social de hogares, porque la gente muchas veces piensa que al responder una encuesta va a perder algún beneficio. No tiene ninguna relación, no hay una correlación directa con eso. Entonces, ¿La encuesta se responde verbalmente? la encuesta se responde presencialmente y verbalmente en el domicilio de las personas. Ya, pero por ejemplo, cuando preguntan cuál es el ingreso que tiene este grupo familiar o cuál es el ingreso que tiene usted, uno sencillamente declara verbalmente, Así es. yo gano, no sé, 500.000 pesos. Es declarativa, efectivamente. Esa es una... Ya empezamos Está bien, porque uno puede mentir, pues. No, pero es que nosotros, digamos, esta es una encuesta que actúa al principio de buena fe también. O sea, efectivamente lo que hace ahí la conversación también es ajustar ese rango, digamos, y finalmente hoy día nosotros conversamos con las familias, por eso es presencial, por eso no es telefónica. Las familias tienen la disposición también de contestarlo o al interior de su vivienda Sí, o al no, exterior de su vivienda, sí, y por tanto ahí hay un factor de corrección. En el 99% de los casos, claro, Sí. la gente es honesta, te va a abrir la puerta y va a contestar con honestidad, digamos. Pero pueden algunos datos que no sepa. Yo no sé cuánto gana mi señora, esa es la verdad. Si me preguntan a mí, no tengo idea de cuánto gana mi señora. Entonces pueden haber pequeñas ahí deformaciones del sistema. Efectivamente hay variación, pero en términos generales va a saber, por ejemplo, que en el grupo familiar trabajan 2 personas. Sí. Entonces, esos son factores como objetivo, O vas digamos. a ver si alguna persona tiene alguna enfermedad. Efectivamente, bien- efectivamente. O va a saber la condición de habitabilidad de la vivienda, por ejemplo. O vamos a ver la condición del trabajo, si es que cuántas personas trabajan en el grupo familiar. O vamos a saber, por ejemplo, las condiciones de salud del grupo familiar. Esas son consultas que están dentro de la encuesta que hacen y que son relativas y que son objetivas, perdón, y que finalmente determinan la pobreza en estos dos rangos, multidimensional y por ingreso. ¿De cuándo a cuándo se aplica la encuesta? Porque era un plazo. Comenzó el 1 de noviembre y se extiende hasta el 31 de enero de este año. Así que ya estamos en pleno trabajo de campo, ya nos han reportado los municipios que hay, porque siempre existe esta complicación quizá desde el punto de vista de la seguridad, que nos consultan. Sería mi verdad que ya están tomando la CACEN, sí, efectivamente estamos tomando la CACEN, por eso es tan importante el rol que juegan los medios de comunicación, porque nos permiten Para también socializar esto, claro. socializar, que las personas conozcan que estamos aplicando la encuesta, y que además de eso estamos dirigiéndonos directamente a los domicilios. Cuando no están las personas, se les deja una carta de notificación para posteriormente pasar una segunda vez y ahí a poder concordar con ellos una visita.
A mí me gustaría, pero insisto, yo en estas entrevistas yo me permito dar opiniones y lo vamos comentando. A mí me gustaría que en el censo preguntaran, porque claro, aquí se entrevista a una muestra que representa el 10% nacional, eh, y no digo que estadísticamente esté mal hecha, deben ser capísimos los señores de la Universidad de Chile, y esto tiene validez estadística, pero en el censo yo creo que además se pueden hacer un par de preguntas sobre ingresos familiares, aunque se hace a calidad de casa, qué sé yo. Sí. Y también creo que un instrumento como el censo sería más. Ahora, el problema con el censo es que se hace cada 10 Cada 10 años, años. claro, es más complejo. Y el valor estadístico de esto es que se hace cada 2 y por tanto eso nos permite ir revisando comparativamente cómo va subiendo o bajando la pobreza. Históricamente en Chile la pobreza ha ido bajando. Hay una sola excepción, la pandemia. Ahí subió la pobreza. Y finalmente después de la pobreza, en el año 2022, llegamos al valor más bajo estadístico, que es de un 6,5% de la población bajo la línea de la pobreza, y en la región del Biobío un punto porcentual por sobre la media nacional, que fueron 7,5%. Sí, lo otro es que usted me dice que es un estándar internacional esto de los 232.000 pesos, no es una cuestión que se le haya ocurrido a Chile, por supuesto, yo entiendo. Pero me gustaría que el estándar fuera un poquito más. Yo creo que una persona que al mes gana 232.000 pesos para sí misma, o una familia de 4 personas, de 2 adultos y 2 niños que ganan 800.000 pesos, el arriendo, 800.000 pesos, el arriendo de una casa común y corriente vale, no sé, en alguna periferia, 200, 300.000 pesos fácil. Por lo tanto, de esos 800.000 pesos se le van 200, 300 en puro arriendo. Entonces, por eso creo que el estándar, pero no lo voy a pedir que responda eso porque pero es eso, una opinión personal. Pero eso estamos completamente de acuerdo. Por eso vale la pena entonces la discusión, por ejemplo, de los ingresos mínimos. Por eso entonces vale la pena de cómo se articulen mejor políticas públicas, por ejemplo, para los grupos que perciben, según la encuesta que hacen también, y que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Por eso, por ejemplo, hoy día se está impulsando una política de cuidados, porque además, estadísticamente, ¿qué es lo que nos dice la encuesta que hacen anterior? Que los grupos más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes, porque no perciben ingresos propios y dependen de los ingresos de los padres, los adultos mayores, las personas mayores que además tienen problemas hoy día con las pensiones, Y con la farmacia. y con la farmacia, y además las mujeres, pero que además las mujeres que son más pobres son las mujeres que no pueden trabajar y que cuidan a un tercero, a una persona con discapacidad, a un adulto mayor, a un niño con situación de Eso que discapacidad. usted relata es extraordinariamente relevante y lo hemos visto, pero muchísimas veces, sobre todo en sectores rurales, o sea, ¿Sí? de San Pedro para allá, de Santa Juana para allá, eso se ve, pero en muchos hogares, señoras que finalmente se quedan en la casa cuidando al abuelito adulto mayor que está Y en es la por casa. eso que hoy día hemos levantado, incluso del mismo Ministerio de Desarrollo Social y Familia, una política pública que se llama el Chile Cuida. Hoy día ya estamos en 11 comunas de la región del Biobío, trabajando particularmente en una política de cuidados que trabaja precisamente esta idea de poder abordar el tema de los cuidados, también con una responsabilidad, porque históricamente este tema estuvo invisibilizado. Este tema no era parte de la agenda pública. Hoy día está en el Parlamento un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, ya se aprobó en general por todas las bancadas, y en general el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado hoy día ya se está discutiendo en particular. Nosotros esperamos que vea la luz prontamente porque eso va a garantizar que los cuidados hoy día estén protegidos por la política pública independiente de quién gobierne, porque ahí también hay, ¿verdad?, un tema complejo de resolver desde el punto de vista de la pobreza, porque estas personas no perciben ingresos, porque además el poco ingreso que puedan percibir, además lo gastan en los cuidados, en medicamentos, etcétera. Pero lo que apunta en el fondo es que las personas que sean reconocidas como cuidadoras o cuidadores, porque hay hombres también que cuidan a sus mamás, que su abuelita, reciban un aporte del Estado de Chile. Y no Como una solamente especie de remuneración, digamos. y no solamente un aporte, mira, te voy a explicar bien brevemente cómo funciona el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado o Chile Cuida hoy día. Hoy día llega un programa que se llama la Red Local de Apoyo y Cuidado, que tiene 3 componentes importantes. Lo primero, que trabaja con las personas que requieren el cuidado, pero también con las personas que cuidan, en su domicilio, con profesionales que van y que nosotros firmamos como ministerio un convenio con los municipios, y los municipios contratan profesionales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales que van a las casas a trabajar. Pero además de eso, y que se atienden en el domicilio, pero además de eso trabaja con el componente de habitabilidad. Por ejemplo, ampliamos marcos de puerta, creamos rampas de acceso, habilitamos adentro con pasamanos, habilitamos baños, etcétera, para que la labor del cuidado también sea un poco más, como que lo pueda soportar de mejor manera la persona que cuida. Pero además de eso... Yo creo que no estén solos. Además, Sí, que no estén solos. y además de eso, porque es el tercer componente.
nosotros a través de este programa, de este convenio, contratamos a una persona que va a cuidar a la persona que es cuidada, para que la persona que cuida también tenga un momento de respiro y por tanto poder hacer algún trámite, si quiere descansar, si quiere realizar algún microemprendimiento. Hemos firmado un convenio entre el FOSIS, que es parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el gobierno regional, para poder lograr más de 3.000 capacitaciones y microemprendimientos para personas cuidadoras. Por Sí, ejemplo, claro, porque tengan conocimiento en salud, por ejemplo, cómo atender una emergencia, si la persona que está cuidando sufre una emergencia. Le voy a contar una historia antes de pasar al otro tema, porque sí. quiero avancemos al otro tema. Alguna vez me tocó ir a reportero a Santa Juana hace ya varios años atrás, 10 años, 15 años atrás. Y pasamos, era en Patagual, cercanías de Patagual, y había un letrero que decía se venden membrillos. Entonces, bueno, periodista terreno con hambre, usted sabe, entramos a comprar A comer membrillo membrillo. con el colega camarógrafo y el chofer con el que andábamos, y me doy cuenta de una carencia pero impresionante. Era la señora, vivía con 3 hijos, los 3 hijos con problemas de movilidad graves. Los chicos no se levantaban de la cama, estaban todo el día en la cama los chicos. Y tenían problemas, no sé cómo decirlo, problemas de movilidad y también tenían problemas psiquiátricos, no sé, tenían un problema evidente, digamos. Y la señora, su único ingreso era la venta de los membrillos. Bueno, Increíble. ahí va el Chile Cuida, porque Increíble. se hace cargo de esa No realidad. tenía ninguna ayuda. ¿Sí? Estoy hablando hace 15 años atrás. Ninguna ayuda. Es que el tema de los cuidados no era un tema, para ser bien honesto. Recién existió la primera política pública, vino a nacer en el gobierno de la presidenta Bachelet número 2. Recién ahí se crea la Red Local de Apoyo y Cuidado. Después en el gobierno del presidente Piñera ahí se mantuvo, pero hoy día se fortaleció ampliamente a través de la creación del Chile Cuida, que es una plataforma, una política pública que va mucho más allá que la Red Local de Apoyo y Cuidado, que también está la conformación de los centros comunitarios de cuidado, por ejemplo, que también, donde ahí las personas que cuidan pueden dejar a la persona que requiere los cuidados para que ellos se puedan determinar para hacer un microemprendimiento. Está también en la idea de abordar ampliamente el tema de los CEDIAM. Ya tenemos 17 CEDIAM en la región. ¿Qué son los CEDIAM? Son centros diurnos de personas mayores, donde hay equipos profesionales que trabajan temas cognitivos y temas de físicos para los adultos mayores. ¿Por qué razón? ¿Y por qué es parte del Chile Cuida? Porque cuando una persona mayor está mucho más activo, requiere menos cuidado. Entonces lo que estamos ahí trabajando es un factor de prevención de los cuidados, porque de aquí al año 2050, Hugo, el 30% de la población en Chile va a ser persona mayor. Bueno, no hemos mencionado ese tema, pero cada vez somos más los que vamos a llegar a ser adultos mayores en el corto plazo. Avancemos en nuestros temas porque se nos va a acabar el tiempo. El Ministerio de Desarrollo Social y el CRM de Desarrollo Social, nosotros los periodistas andamos preguntando siempre por este tema. Quiero saber cuál es su balance a finalizar ya este año, en particular con la situación de la gente en situación de calle. Es un tema que a nosotros nos ocupa de manera permanente. Hoy día hemos avanzado de manera importante en determinar dispositivos para las personas en situación de calle. Siempre lo conversamos. Este es un tema también, así como la pobreza multidimensional, porque no es un solo factor que determina que una persona esté en una condición de calle. Tenemos varios factores, entre ellos tenemos consumos problemáticos de alcohol y droga, temas psiquiátricos y de salud mental nunca tratados, desvinculaciones familiares, etcétera. Y hoy día tenemos una situación que tenemos que abordar y que no solamente el Ministerio que la aborda. El Ministerio lo que hace es instalar dispositivos psicosociales, dispositivos de atención territorial. Hoy día estamos trabajando, por ejemplo, en rutas sociales donde vamos a los puntos calles a trabajar principalmente el resguardo de la vida de las personas de calle, porque esa es la realidad con la que nosotros trabajamos. O sea, cuando estamos en pleno invierno y una persona está durmiendo a la orilla de un río o abajo de un puente, tenemos cero riesgo de que muera por hipotermia. Entonces ahí hemos desarrollado política pública determinada en qué cosa, por ejemplo, en firmar convenios con los servicios de salud, y tenemos una ruta médica, tenemos rutas sociales para invitar que estas personas adhieran a los dispositivos y finalmente tengan un lugar donde dormir, donde pernoctar. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad también? Es que los dispositivos son caros, y además de eso, que son dispositivos complejos, es complejo además que las personas adhieran, y por tanto siempre tenemos una realidad de personas en situación de calle que no pescan. Yo entiendo ese tema. Ahora, la sensación que tengo, para pasar al otro tema, digamos, es que se ataca el síntoma pero no la causa. Ese es mi tema. Yo entiendo que ustedes funcionan en relación al tema de los indigentes atacando pura urgencia, hermano. Están llenos de pura urgencia. Pero ¿cuándo vamos a ver el tema de la causa? Porque tengo la sensación, es una sensación, usted me dirá si estadísticamente es así o no, cada vez tenemos más gente viviendo en las calles.
O es más una, gente viendo los puentes. es una realidad mundial, no es una realidad ni siquiera de nuestra región, y ni siquiera de Santiago, es una realidad de las capitales regionales y provinciales. Mira, la mayor cantidad de personas en situación de calle en la región del Biobío no está en Concepción, está en Los Ángeles. Y ahí, ¿qué es lo que hemos... Ruralidad. Ruralidad, mucha gente que va de los campos, por ejemplo, a la ciudad y que con consumo problemático de alcohol quedan en situación de calle. Y hoy día, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en conjunto con los municipios. Los municipios en estos son unos aliados estratégicos fundamentales. Mira, en la comuna de Los Ángeles nosotros financiamos 3 dispositivos de calle. Los municipios financiaban 3 más. O sea, teníamos 6 albergues. También ellos se hicieron cargo, por ejemplo, de un programa que se llama Vivienda Primero. ¿Qué es lo que consistía este programa? En arrendar una casa con recursos del Ministerio de Desarrollo Social para lograr finalmente la situación de independencia de estas personas. Entonces se elegían los mejores perfiles que estaban dentro de los albergues y finalmente se les entregaba una casa en donde compartían con una sola persona que también estuvo en tránsito de calle, pero ahí viven de manera independiente. Y eso ha tenido muy buenos resultados porque finalmente terminan en un programa de vivienda primero que trabajamos en conjunto con el Servio postulando una vivienda propia. Son casos excepcionales, que son casos de éxito en la política pública, pero son la excepción. Pasemos al otro tema. Resoluciones satisfactorias de aquí a fin de año. Ya, comprométase. ¿Cuántas va a aprobar? Tenemos harta en aprobación. Por eso, pero de proyectos emblemáticos. Haga un balance si quiere. ¿Cuántas ha aprobado este año versus cuántas le quedan por aprobar o que a usted le gustaría sacar luego? A nosotros nos interesa... Son las famosas RS, ¿ah? Sí. Y son un requisito indispensable para que los proyectos avancen. Eso es en el fondo. Cualquier proyecto requiere una RS. Efectivamente, la recomendación satisfactoria finalmente es lo que habilita la inversión pública. Y para que se habilite la inversión pública hay que pasar por un trámite que no es puramente administrativo, porque ahí lo que nosotros visualizamos finalmente es que este gasto público primero esté resguardado. Que no existe un sobreprecio, por ejemplo, pero que además de que no existe un sobreprecio, que tenga pertinencia respecto de las cosas que se están resolviendo con esta inversión pública. Por ejemplo, respecto a la necesidad que tienen los municipios o las comunas de poder contar con, por ejemplo, con centros de salud familiar. Hace poquito aprobamos un centro de salud familiar súper sentido por la comuna de Hualqui, que lo discutimos durante más de un año con el alcalde hizo gestiones porque tienen que tener, por ejemplo, resueltos sus situaciones de propiedad, su situación de terreno. Por ejemplo, ahí había una dificultad con ese tema, o sea, que después que se aprueben los recursos no encontremos con que no tenía accesibilidad, por ejemplo, con que no tenía una calle resuelta, con que va a existir una demanda posteriormente a eso y que va a venir, no sé, un privado a decir que ese terreno era mío. No, si entiendo que Son- trajo, es bien acucioso. muy detallado, digamos. Ayer aprobamos 3 proyectos súper importantes para la Comuna de Los Ángeles. 2 canchas y además de eso un proyecto de centro de salud familiar. Puedo anunciar ahora un anhelo de la comuna de Lota, por ejemplo, de la cuarta compañía de bomberos, que acabamos de aprobar el RS y la próxima semana íbamos a estar con el superintendente de bomberos de la comuna de Lota y con el alcalde de la comuna y con el alcalde electo también, haciendo entrega de este RS, por ejemplo, a la compañía, porque además no solamente ahí fue el diseño, fue la ejecución, sino que también la compra del terreno. Porque también hoy día el RS permite, por ejemplo, comprar terreno. Están hoy día en discusión importantes proyectos a nivel regional y nosotros siempre estamos ahí ávidos a poder resolver los temas de las comunas. ¿Le falta gente, Seremia, a usted? ¿Por qué, Sí, sí, sí. ¿por qué le hago esa pregunta? Si le falta gente. Porque a raíz del caso convenios, es evidente que muchas cuestiones se fueron para allá a ustedes y ustedes tienen que resolver cuestiones que antes no resolvían. Y el caso convenio ha venido a cambiar ese tema, digamos. Entonces, en ese contexto, la RS, lo indigente, la ACASEM, ahora por el caso convenio más temas. Los cuidados, la política de niñez, son todos temas que ve el Ministerio del falta Interior. gente a usted? Más que nos falte gente, siempre se puede optimizar los recursos. Pero usted le gustaría tener 10 personas más para poder resolver. Obvio, siempre eso va a ser necesario. Pero también hoy día en eso hay que ser equilibrado y nosotros lo que hacemos es trabajar de manera eficiente. Mira, del 100% de las recomendaciones satisfactorias que se presentan al Ministerio de Desarrollo Social, el 98% obtiene la recomendación satisfactoria. Y eso pocas veces se dice. Siempre es como una crítica y nos dicen de repente, como el tema de las canchas, nos decían los alcaldes, Seremi, ustedes nos tienen la pelota parada, así como literalmente usando la jerga futbolística. Y nosotros decíamos, oye, pero si el 100% de los proyectos que se presentan acá, a esta seremía, el 98% obtiene una recomendación satisfactoria. Y los que no lo obtienen es porque tienen problemas estructurales. Hoy día estamos discutiendo, por ejemplo, una cancha en la comuna de San Rosendo y tienen un problema con ferrocarril. Entonces, ¿cómo resolvemos?
en la propiedad de ese Parte de terreno. los terrenos son de la faja. De la faja ferrocarril. Entonces, ahí tenemos que resolver cuestiones que no dependen de nosotros, que dependen en este caso de la gestión del municipio con EF, etcétera, y nosotros siempre estamos ya no poder resolver esos temas, pero son cuestiones que a nosotros siempre nos motivan porque entendemos que detrás de la inversión pública finalmente está la mejor calidad de vida de los ciudadanos y nosotros queremos que los ciudadanos vivan mejor. Edson Díaz Cruces, Seremi de Desarrollo Social, conversando con nosotros aquí en sabes.cl. Muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias, Hugo, que esté muy bien. Nosotros nos encontramos más tarde con otra interesante entrevista. Que esté muy bien. Chao. Nos vemos.